Shalom, Shalom, shalom. Buenas tardes, profesor. ¿cómo está? ¿Cómo está, Muy bien, Ana? muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos muy contentos de poder transmitir este vivo con usted y compartir todo su conocimiento, disfrutar de esas enseñanzas tan maravillosas que usted nos brinda. Bueno, para empezar, yo no creo que usted necesite introducción porque mucha gente lo conoce, pero lo que sí quiero, y sé que a usted no le gusta mucho las presentaciones, así que vamos a empezar diciendo que usted es un profesor y un investigador de todas las cosas maravillosas que tienen que ver con este universo y que es una persona muy preparada con muchos doctorados que ha escrito bastantes libros, 23 ya van, ¿no? Bueno, algunas. Algunos y los que faltan. Así que el trabajo no termina, eso nos alegra mucho. Usted es una persona que ha estudiado y que ahora se dedica también a compartir sus conocimientos, lo cual nos alegra mucho y lo agradecemos enormemente. Gracias, Eh, gracias. bueno, y ya estando así en confianza, para empezar, el tema que nos convoca hoy es si la pregunta, ¿eres religioso o espiritual? ¿Qué nos puede usted decir de eso, profesor Mario? Bueno, en general, casi todas las religiones surgen por un problema político. Si usted analiza, el pueblo de Israel nace por un éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Y ese éxodo, ese enfrentamiento entre Moisés y el faraón fue un problema político. La Claro, ejecución de Jesús fue un problema político. La posibilidad definitivo. de que un Mesías en Israel se levantara contra el Imperio Romano y la unificación de las tribus árabes por Mahoma es otro problema político. Quiere decir que la religión nace básicamente en los tres casos, por lo menos en las monoteístas en Occidente, de tres problemas políticos. Un problema político de un pueblo esclavizado, un problema político de un juicio injusto a un rabino y un problema político de la falta de unidad política de la península arábiga a través del Islam, lo cual ya da la pauta de que toda religión nace desde un problema político. Y nunca la religión de alguna forma se independizó del problema político. El poder religioso y el poder político siempre estuvieron unidos. Le voy a dar un ejemplo de esto. Moisés, que era el jefe político del pueblo de Israel, puso como primer sumo sacerdote a su hermano Aarón. Quiere decir que el poder religioso en el Ya. nacimiento del pueblo de Israel, que es lo que podríamos llamar el grupo sacerdotal, nace de la misma familia que el jefe político. Hoy esto sería totalmente criticado si un primer ministro pone al hermano en la conferencia episcopal española, ¿no? Sería una cosa rara. Sí. Entonces, la segunda es que el cristianismo también nació de un problema político, pero nació de un derrotado, es decir, de un hombre crucificado. Por lo Ya. tanto, las coordenadas del cristianismo son diferentes en su nacimiento a las coordenadas del judaísmo y el islam. El judaísmo y el islam tienen coordenadas parecidas de nacimiento, porque los dos nacen de alguna forma directamente desde el poder. En cambio, el cristianismo nace desde la derrota del poder, pero cuando en el siglo IV toma el poder en el Imperio Romano, queda claro que nuevamente la estructura de la Iglesia cristiana se une al poder político. Dicho en otros términos, toda religión no puede dejar de ser política, es decir, tiene su nacimiento político y su desarrollo político. Y sobre todo el segundo punto de toda religión es que tiene una serie de creencias cerradas, llamadas dogmas de la fe, Ya. donde cualquier persona que no adhiere a estos dogmas de la fe no alcanza la salvación. En definitiva, si usted no cree o no cumple con alguno de los requisitos de estas tres religiones, queda automáticamente declarado en el infierno. Am, Entonces, estas serían las variables de la cuestión religiosa. La persona espiritual, el que está en el mundo espiritual, desconfía de verdades absolutas en el terreno de la religión, porque las religiones, aunque nuestras tres religiones se digan monoteístas, en el fondo son politeístas, porque en realidad cada uno cree tener la verdad para llegar a Dios. Y la espiritualidad
es amplia, es libre, es decir, permite que cada uno llegue a Dios de la manera que quiera, de la manera que pueda, en las condiciones en que se encuentre. Es decir, cuando hablamos del campo espiritual, hablamos de una gran libertad para las almas de conectarse con la divinidad de un modo individual, de un modo totalmente privado. Y ahí tenemos muchísima cantidad de ejemplos. El primer ejemplo de una relación directa con la divinidad es el propio Moisés, que tenía una relación directa con la divinidad. Otro ejemplo es Abraham, otro ejemplo es Jesús, otro ejemplo es Mahoma. Todos ellos tenían contacto directo con la divinidad. Las religiones vienen a intermediar, vienen a que nosotros paguemos peaje entre la divinidad y nosotros. Y lo que plantea la espiritualidad es la comunicación directa. Por ese motivo, fíjese que Yeshua de Nazaret dijo, si quieres orar al Padre, enciérrate y ora en lo secreto. Es decir, ora desde tu casa. No se necesitaba una misa a las 8 de la mañana para orar al Padre. Esta fue luego la organización política de la Iglesia. Por lo tanto, aquí lo que sucede es que la persona espiritual desconfía de una persona demasiado religiosa. Es decir, puede existir una persona religiosa y espiritual al mismo tiempo, entendiendo de que todas las demás religiones tienen su camino, con lo cual no es incompatible que exista una Ya, persona religiosa y espiritual. Lo que a veces sucede es que hay mucha gente religiosa que no es espiritual, porque hay mucha gente religiosa fundamentalista que cree que su camino es el camino único para acceder a Dios y todos los demás vamos al infierno. Por lo tanto, claro, si todos los demás vamos al infierno, se pone en juego, se pone en jaque el amor al prójimo. Porque ¿qué amor al prójimo va a tener alguien que me envía al infierno? Es ya, decir, es un amor al prójimo muy extraño. Por lo tanto, ya, cuando cualquiera de las religiones dice amor al prójimo, hay que estar un poco alerta para ver si es amor al prójimo de mi comunidad o amor al prójimo en serio. Es decir, si es un amor al prójimo a todos, o cuando usted está en contra del pastor, el amor al prójimo se termina y entonces usted pasa a ser el enemigo y no el prójimo. Es una ya, situación como muy extraña la que sucede en algunos ámbitos religiosos, porque hay mucha gente religiosa que si usted no está en el grupo, usted directamente está en la fatalidad, en el infierno, en la mentira, ¿no? Hay muchos grupos cerrados, de una mentalidad muy cerrada, que si usted no pertenece a ese grupo, no le hablan nunca más. Yo he tenido gente amiga de que durante 20 años estuvo en un grupo determinado y cuando se fue de ese grupo determinado no le hablaron más. Conozco el caso también de una persona amiga que era monja durante muchos años, que conoció el amor de su vida, se enamoró, dejó los hábitos y por no, supuesto invitó a todas las hermanas a su boda y no fue nadie, no fue ninguna. Entonces, definitivo. claro, si usted ve estos ejemplos, se da cuenta de que en la religión existen fundamentalistas que hay que sospechar si tienen amor al prójimo o no, porque declaran el amor al prójimo, pero no lo ponen en práctica. Ya. Em, ¿Cree usted que todo esto se debe mucho a que las personas no estudian, uno, la historia? Para mí ha sido muy importante estudiar la historia, la teología, eh, estudiar las raíces del cristianismo, porque definitivamente hoy en día se vive un cristianismo como si Jesús no hubiera sido judío, como si los apóstoles no hubieran sido judíos, como si ellos hubieran eh, y se habla incluso cuando uno pregunta, hasta en Google usted pregunta y dice, te contestan que el cristianismo lo fundó Jesús, cuando Jesús no fundó ningún Así es. cristianismo. Jesús solo quería acercarnos a la divinidad de una manera sincera y personal. Así es, así es. Entonces, Es lo que se llama en historia retroproyección, es decir, uno ve lo que quiere ver y le endilga una identidad que todavía no estaba construida en ese momento. Es decir, el cristianismo se desarrolla en el siglo segundo, sobre todo, ya en el siglo tercero está totalmente formado, y entonces se declara cristiano aquella persona que nunca vivió en el cristianismo. Los apóstoles eran todos judíos. Esto pasa mucho. Por ejemplo, Maimónides nació en el Al-Ándalus, no nació en España. Y todos decimos que Maimónides nació en España, pero España no existía cuando nació Maimónides, existía, ya, existía el califato de la Al-Ándalus. Con lo cual,
hay muchas retroproyecciones, muchas, muchas. Mire, yo estoy cansado de escuchar, por ejemplo, la Palestina en tiempos de Jesús, cuando Ya, el nombre Palestina no existía, exacto. se lo pone el emperador Adriano en el siglo segundo. Tampoco la gente sabe ni por qué festeja el Año Nuevo. Mm, Hay 2.000 millones de cristianos en el mundo que no tienen ni idea de lo que es el Año Nuevo, ¿no? El Año Nuevo es la circuncisión de Jesús. La Imagínese. circuncisión de Jesús como judío, 8 días después de su nacimiento, que Mm, por supuesto no fue el 25 de diciembre, pero Roma lo fijó el 25 de diciembre. Pero si usted cuenta 8 días desde el 25 de diciembre, que son los 8 días obligatorios para esperar a la circuncisión, porque se circuncida el octavo día, ya, Jesús fue circuncidado a los 8 días, luego del 25 de diciembre hipotético, habría que hablar de esta fecha, que es otro problema, ya, sí, y en consecuencia hay 2.000 millones de cristianos en el mundo que a nadie le informó, nadie fue informado de que están festejando la circuncisión de Jesús. ¿Y por qué? Porque si a los 2.000 millones de cristianos un día se levantan y saben que su año nuevo es la circuncisión de Jesús, se reconectan con el judaísmo y la identidad cristiana empieza a hacer agua. En definitiva, llegará un momento que los 2.000 millones de cristianos van a tener conciencia de que son judíos, es decir, que son judíos espirituales. Por supuesto que no cumplen las observancias de la Torá porque eso está dado para el pueblo de Israel a nivel nacional, pero que lo que crea Pablo a través de su prédica es un Israel internacional. Aquí hay dos Israel. El Israel nacional, que somos aquellos que genealógicamente, entre comillas, porque hubo también muchos conversos, descendemos de los antiguos judíos, y aquellos que se denominan hoy cristianos, que en realidad cuando se levanten un día a la mañana, realmente entenderán de que todos ellos son judíos espirituales. En el momento en que hay 2.000 millones de cristianos que siguen las enseñanzas de un rabino judío, ellos son todos los cristianos automáticamente judíos espirituales. Y eso que todavía falta investigar el Islam, que es algo que todavía queda pendiente, porque el Islam le debe al judaísmo y al cristianismo su desarrollo. Recuerde que Mahoma en los primeros 3 años no oraba la Meca, oraba Jerusalén. ajá. Entonces, estamos en una fase donde el cristianismo está descubriendo sus raíces judías, pero vamos a pasar a una segunda fase donde el Islam va a tener que reconocer sus raíces judeocristianas. Ya, ¿por qué cree usted que cada vez más cristianos estamos buscando las raíces espirituales? O sea, yo lo digo por mi caso, eh, habían muchas preguntas y pocas respuestas coherentes, por decirlo así. Hay cuestiones en cuanto a la creación, hay cuestiones en cuanto a la muerte, en cuanto al pecado, que nos crean mucho miedo, que nos crean mucha culpa y por lo tanto nos es muy difícil tener una relación personal con Dios sincera. O sea, no una relación de miedo, ¿no? Una relación de que yo sigo a Dios o busco la espiritualidad o la religiosidad para no irme al infierno o porque Dios me va a mandar al infierno, entonces porque me voy a morir y voy a ir al infierno, sino una espiritualidad no de miedo, sino una espiritualidad de amor, un deseo de lo más profundo, porque somos esencia, somos creación de Dios y nuestra esencia es Él y siempre nuestra alma va a buscar esa esencia, siempre va a buscar de dónde vino. Entonces, pero todos los dogmas que nos enseñan, todo lo que nos han, la información que nos dieron de muy niños, al principio es un Dios Padre muy castigador que te está viendo todos los pecados y todas las cosas que haces y está listo ahí para mandarte de una vez para el infierno. Y entonces se crea una relación entre miedo y culpa que creo que es mucho, o sea, que es algo que está influyendo mucho en el pueblo cristiano mismo, porque son de ahí, de ahí vengo, donde las personas se enfocan más en no ir al infierno, en no pecar, en a veces ni enfermarse porque tienen miedo de ser juzgadas, de que están en pecado, porque la enfermedad es estar en pecado, la pobreza es estar en pecado, que te suceda una desgracia es estar en pecado. Entonces,
yo no lo veo como algo productivo para un crecimiento espiritual. ¿Qué opina usted Mire, de eso? en primer lugar, yo creo que hay una gran diferencia cuando desde la espiritualidad se explica el desequilibrio que con el concepto de pecado. Porque el concepto de pecado parece una marca que uno lleva a través de los siglos y el concepto de desequilibrio es algo que se puede corregir. En consecuencia, yo creo más, y por eso en las clases de Cábala y en las obras de Cábala no hablamos de pecado, hablamos de desequilibrio. Porque de ese modo la persona entiende mejor que un desequilibrio se puede corregir. Aquí hay un texto, sobre todo en el libro profético de Ezequiel, también está en Isaías, se repiten varios profetas que dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se corrija Correcto. y de alguna manera cambie sus desequilibrios. Yo creo que hay muchas autoridades religiosas que están en plan reemplazo de Dios y me parece que esto es muy peligroso. Es decir, nadie puede reemplazar a Dios juzgando a los demás. Y creo que hay demasiados jueces aquí desde el punto de vista religioso, porque yo no dependo de nadie que me diga si me voy al infierno o al paraíso. Ninguna autoridad humana tiene poder sobre mí para definir si mi alma se irá al infierno o al paraíso. Entonces, yo creo que cuando uno acepta una autoridad humana, ya está aceptando una intermediación con respecto a la divinidad. Yo creo que hay, como usted decía, una relación sincera. Uno tiene que tener una relación sincera con la divinidad y esa relación sincera empieza por ser honesto uno con uno mismo. Si uno no es uno honesto con uno mismo, difícilmente pueda ser sincero con la divinidad. Entonces, esta honestidad radical, esta sinceridad que uno busca, porque la realidad, Ana, es que el que no es sincero y se mantiene en el desequilibrio, no tiene paz interior. El que tiene paz interior es realmente el que alcanza cierto equilibrio, aunque sabemos en la cábala que hay un desequilibrio constante, ¿no? Ya. Que siempre estamos desequilibrándonos para crecer. Pero en realidad, el problema aquí que tenemos es que hay demasiados jueces, es decir, acá hay demasiados pastores y pocas ovejas. Es decir, hay demasiados jueces y mucha gente enviada al infierno por autoridades humanas. Entonces yo creo que hay que revisarlo todo desde la base y por supuesto poner en jaque, en juego, poner en cuarentena a todas estas autoridades humanas que con una soberbia increíble desde el podio nos están juzgando a todos como inferiores, porque en realidad todos somos iguales ante Dios. Y por lo tanto, si somos todos iguales ante Dios, nadie me puede venir a juzgar qué hago de mi vida privada o qué no hago de mi vida privada. Es mi relación de mi alma con la divinidad. Si yo tengo un desequilibrio, lo sufro yo. Por supuesto, lo pueden sufrir los que están en mi entorno también, que muchos huirán si estoy desequilibrado, porque tratarán de alguna manera también de rectificar. Pero digamos, a lo que vamos aquí, en lo que se esconde detrás de una autoridad humana religiosa que juzga es soberbia. Entonces, a mí me parece que hay que revisar estas cuestiones, porque la gente lamentablemente en su ignorancia cree en esta autoridad humana de juicio, cree en esta, le dan un poder. Es decir, si alguien tiene el poder es porque alguien se lo da. Yo veo un pastor, veo un clérigo, veo un rabino y le puedo saludar como a cualquier otro. Y le saludo con cualquier hijo de vecino, porque no tienen más poder que nadie. Cuando alguien por una vestimenta o por un rol institucional le otorga un poder, esta persona toma ese poder si tiene el ego desequilibrado. Y muchas autoridades religiosas, ni hablemos a veces en el terreno político también, pero ahora estamos hablando más del tema religioso espiritual, eh, hay dos desequilibrios que se unen. El miedo de muchos seres humanos a, de alguna manera, que alguien les diga lo que tienen que hacer, y el que tiene un ego desequilibrado que se pone en una situación de decirle lo que tiene que hacer. Es decir, están los dos desequilibrados. Entonces, Bueno, en realidad se juntan dos desequilibrados. Un jefe religioso que tiene mucho ego, marcándole a alguien que está perdido y que le muestra como supuestamente el camino. Entonces sí, hay como en dos todo. partes desequilibradas para que se forme esta relación. Para que haya un abusador tiene que haber uno abusado definitivamente, no El, tiene que el darse. tema, el tema es que el abusado se deja y el abusador lo desea. Es decir, hay dos deseos desequilibrados.
por parte, es una relación totalmente desequilibrada, lo que llamamos en la cábala espalda con espalda. Están los dos desequilibrados y se unen ambos en ese desequilibrio. Entonces, claro, la única forma de salir de aquí es o que ese jefe religioso pueda controlar su ego y realmente trabajar su humildad frente a la divinidad, o que el otro no le transfiera el poder. Pero cuando se juntan los dos es muy difícil salir de ese desequilibrio. Es muy difícil, son años de intentos de comprensión. Es decir, la persona tiene que ir viendo todas las contradicciones que existen, y a veces son 15 años, 10 años, 5 años. No es tan fácil salir de relaciones desequilibradas. Pero, ¿sabe? Hay un, em, hay un sentir, es, la cuestión es, pienso que un determinante muy grande es la falta de conocimiento de la historia, como le decía antes, la falta del interés por la lectura, por el escudriñar las escrituras a fondo, también la mala interpretación que ha habido a lo largo de los años, definitivamente, de las escrituras, por las traducciones, eso lo sabemos porque fue escrita en un idioma, luego fue traducida a otra y luego vinieron muchas más traducciones y cada traducción ha sido como dejar una parte, porque cuando vamos a, a palabras como pecado, en realidad es un error, un error que se comete. En realidad la traducción literal del hebreo, pecado, al español no sería la traducción exacta, Así es, pecado. así Porque, es. porque la traducción, si me dicen, a mí me dice alguien, cometiste un error, mi sentir es, quiero enmendar mi error, o sea, quiero aprender para mejorar, para aprender a hacer las cosas bien. Pero si alguien me dice, cometiste un pecado, mi sentir es inmediatamente culpa y condenación, porque El, no veo como que pueda salir de aquí, o sea, el término original es error, es decir, pecado es errar en el tiro, con lo cual es error y el error se puede enmendar. El concepto de pecado parece como no enmendable, parece que tiene más que sí, ver con un pecado original que uno no se lo puede sacar nunca, no hay y es por forma. lo menos lo que sienten los cristianos. Yo no nací en la cultura cristiana, yo solamente de alguna forma veo y me conecto con muchísima gente, la gran mayoría de los alumnos de la escuela de Kabbalah proviene de raíz cristiana. Todos, por supuesto, se conectan con las enseñanzas de Jesús, que son totalmente judías, es decir, de un judío, de un gran rabino, pero después no pueden conectar con la estructura de la iglesia, porque ya entramos en una situación de poder. Ahora, la cuestión es un poco más profunda. ¿En qué sentido? Si queremos profundizar. Es Ya, decir, yo creo que es hora ya de algunos temas profundizar. definitivo. La primera cuestión para profundizar es la siguiente, y espero que se pueda seguir la lógica del asunto, ¿no? De lo que estamos analizando. ¿Quién, no voy a ir al Antiguo Testamento, no voy a ir a la Biblia hebrea, solamente voy a hacer un análisis del Nuevo, lo podría hacer del Antiguo también, pero me parece interesante enfocarnos, porque sobre todo la mayoría de la gente viene del mundo cristiano, e intentemos enfocar en el Nuevo Testamento. ¿Quién creó el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue creado por un señor de Francia en el siglo segundo que se llamó San Ireneo de Lyon. Y San Ireneo de Lyon, en el 177, decidió lo que todo el mundo cristiano tiene que leer como palabra divina. Cuando Pablo, por ejemplo, escribió sus cartas, jamás Pablo las puso a la Biblia, sus cartas. Jamás hubiera tenido la soberbia Pablo de ponerlas en el texto bíblico. Pablo, las cartas de Pablo se divinizan, se canonizan por San Ireneo de Lyon. Los cuatro evangelios se vuelven canónicos, porque había un montón de apócrifos, había un montón de evangelios, por San Ireneo de Lyon. Y el Apocalipsis también, es decir, todo lo que es el Nuevo Testamento, quizás puede quedar en duda un poco la carta a los hebreos, que fue refrendada y reafirmada en el concilio de Nicea del 325, pero el señor San Ireneo de Lyon es el que define el canon del Nuevo Testamento. Hubo algún intento anterior de Marcián del Ponto en el 140, pero en realidad solamente ponía un solo evangelio, el de Lucas, y las cartas de Pablo. Pero tal como lo conocemos hoy, el Nuevo Testamento es una creación del señor San Ireneo de Lyon, que por supuesto dice que Dios le dijo qué libros tenía que poner ahí, pero
que indudablemente Él es el creador. Cuando un cristiano lee la Biblia y dice que la carta de Pablo es palabra de Dios, ¿cuándo Pablo dijo que su carta es palabra de Dios? Pablo jamás dijo que su carta es palabra de Dios. Pablo hizo una carta que recién se canoniza por San Ireneo de León. Es decir, en realidad, por el cual el cristiano dice que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, es porque San Ireneo de León lo dijo. Entonces, ni Jesús refrendó ningún evangelio, ni los evangelistas dijeron que tiene que estar en el Nuevo Testamento porque la gran mayoría eran judíos, ni Pablo quería que sus cartas. El Nuevo Testamento es una invención de San Ireneo de León, refrendada luego por los papas en Roma. A partir de aquí, tenemos que hacer un análisis que es muy lógico. Hasta San Ireneo de León, en el 177, 178, a fines del siglo II, ¿qué leía la gente? La Biblia hebrea. No había otra cosa. Y cuando leía las cartas de Pablo, no las leía al mismo nivel que la Biblia hebrea. Porque Pablo las había escrito como cartas. No las había escrito para crear un canon. Entonces, cuando a mí un cristiano me dice, las cartas de Pablo están canonizadas, por Pablo nunca canonizó sus cartas. Pablo jamás dijo que era una palabra de Dios sus cartas, era una interpretación teológica de Pablo. Y todo esto lo crea San Ireneo de León. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que también tratar de difundir es realmente cómo es la historia, tal como usted lo dice, cómo fue el desarrollo histórico, qué pasó aquí, qué está leyendo un cristiano. Después podemos entrar también con el judaísmo y podríamos seguir con la crítica histórica a las religiones. Pero básicamente, cuando alguien dice en la iglesia, vamos a leer la carta a los romanos de Pablo, Pablo jamás pensó, número uno, que su carta iba a estar al mismo nivel que la Torá. Eso lo inventó San Ireneo de León. Jamás Pablo dijo, mi carta tiene que estar en la Biblia hebrea. Entonces la pregunta es, ¿las cartas de Pablo están obligadamente en el canon por Ireneo de León? Y entonces el cristiano en la iglesia dice, carta de Pablo, creyendo que Pablo hizo la carta para que esté en la Biblia, y Pablo nunca escribió una carta para que esté en la Biblia, ni los evangelistas escribieron sus evangelios para que estén en un canon al mismo nivel que la Biblia hebrea. Por lo tanto, aquí tenemos algo muy fuerte en el análisis profundo de esto. El cristiano no lee un texto que fue justificado por Pablo, ni por Pedro, ni por Santiago, ni por nadie. Fue el señor Ireneo en León que a fines del siglo II, diciendo de que Dios le había marcado qué tenía que hacer, es el que crea el canon. Con lo cual, cuando un cristiano lee el Nuevo Testamento, no está leyendo que Pablo pretendió poner esa carta. Está leyendo que Ireneo de León puso esa carta para ser divinizada. Él la divinizó en el siglo II. Imagínense. Entonces, si viene Jesús por segunda vez y se encuentra con este tenderal, con este chiringuito, que primero viene como judío, por supuesto, pero además no podría creer que sus enseñanzas están al mismo nivel que el texto de la Torá. Es decir, yo no lo veo con la soberbia a Jesús de creer que él hubiera querido que sus enseñanzas estén en el mismo nivel de la Torá. Al contrario, él dijo que vino a cumplir la Torá, no a que sus enseñanzas estén al mismo nivel de la Torá. El cristianismo lo inventa Ireneo de León en el siglo II, en el 177, cuando crea el nuevo canon. Como no estaba el canon formado, desde la muerte y desaparición de Jesús hasta el 177, todos los que creían que Jesús era el Mesías leían solamente la Biblia hebrea y las cartas de Pablo y los evangelios los leían como libros subsidiarios de interpretación de la Torá. Claro, Y hoy en cuando uno día, dice esto, mm, porque la verdad os hará libres. ahí Cuando uno está. dice esto, bueno, hay que enfrentar la verdad histórica. ¿Qué podemos hacer? Esta es la verdad histórica. Es decir, yo no estoy inventando que Ireneo de León creó el Nuevo Testamento. Esto es la verdad histórica de la creación del Nuevo Testamento. Por lo tanto, al final lo que uno se da cuenta, que los dogmas no son inmutables. Lo que sucedió es que hay un desarrollo histórico para llegar a ese dogma. Pero hoy en día en las iglesias, se lo digo por conocimiento de causa, se predica más de Pablo que de Y Jesús. seguramente, ¿por qué? Se Porque Pablo tiene. enseña, Claro, sí. las cartas de Pablo son ley y aparte de eso, a base de eso, ahora sí se salva o se condena. Eh,
entonces uno dice, bueno, ¿a qué punto? O sea, yo a veces lo he analizado de la siguiente manera. Al principio, para ustedes los judíos, Dios es uno, como lo dice el Shema Israel, y Perdón, solamente un perdón, Dios adorarás. perdón. Usted como cristiano tiene que decir para nosotros los judíos, no para ustedes. Usted está hablando Ok, mal. para nos. Así es, así Todo es, cristiano tiene que decir para nosotros los judíos. ¿Cómo así ustedes? es. Si Sí, usted es así es, parte, correcto. Pablo no dijo en Romanos 11 que usted es parte de Israel. Así mismo es, somos injertados Están injertados, al olivo original. usted está injertado al olivo, así que usted diga nosotros los judíos. ¿Cómo dice Sí, nosotros los judíos? así mismo es. Entonces, cuando nos enseñan, cuando se transmite una información errada o mal interpretada, siglo tras siglo, tiempo tras tiempo, generación tras generación, cada vez como que se diluye tanto que ya no llega ni la esencia, ya prácticamente se puede ver, creo, para mi modo de ser, yo respeto a cada quien, su pensamiento, su creencia, pero para mi modo de ser, cuando uno recibe una revelación de Dios, no puede quedarse tranquilo, no puede decir, no, pero no, porque yo aquí pertenezco y para que no se enojen los demás y para que mis hermanos no me dejen de hablar, pues yo me quedo callada y sigo negando, como dice, vivo en negación. Pues no, no debe ser porque cada alma tiene su camino. Entonces, para mí es que si se nos ha transmitido algo mal desde un comienzo, ahora ahora no hay una raíz firme, ahora estamos prácticamente con unas verdades a medias o a un cuarto, por No, decirlo ya, en no este hay. momento. Las prédicas no profundizan ya más en cómo uno establecer una identidad, una relación personal con Dios, cómo uno establecer una espiritualidad sincera, sino más bien que no hablen del pastor, que no hablen de los líderes, que no hablen de los hermanos, que no se peleen, en cómo deben de ir siempre a la iglesia para que no les falte el trabajo, que en vez de ir a trabajar más tiempo, tienen que ir a la iglesia más tiempo, que se debe estar más con los hermanos que con los otros que no son hermanos para que pronto no se vayan a desviar. O sea, ¿cómo puede una persona crecer espiritualmente con una enseñanza tan superficial, diría yo? O sea, con una Eh, enseñanza de la espiritualidad tan superficial. en principio, quizás los que nos están oyendo están esperando la respuesta que no se puede en esas condiciones, pero la respuesta es sí se puede, porque todas las condiciones desfavorables que Dios trae al alma es para que el alma adquiera más potencia. Es decir, en realidad todo lo que parece en contra es a favor. Lo que en la vida de una persona parece en contra siempre es a favor. Cuando nosotros transmutamos de que todo es a favor, nos estamos dando cuenta, mire, cuando un pastor le dice a alguien, no vaya con los hermanos desviados, y hay algo muy raro ahí, hay algo muy raro porque Jesús se la pasaba con la gente desviada. Entonces, es como muy raro esta prédica de no ir con los hermanos desviados. En realidad, se tendría que ir a los supuestos desviados para poder establecer contactos con ellos, número uno. Ya. Segundo, decir que los demás son desviados y uno no es desviado es una soberbia increíble, porque todos estamos desequilibrados. Con lo cual, decir que unos están desviados y otros no, es una soberbia por parte de la autoridad religiosa. La gente, mira, Ana, la gente no es tonta. La gente se despierta. Y la gente cuando hay un pastor, un rabino y un clérigo que dice tonterías, la gente se da cuenta. La gente cada vez está evolucionando más, la gente lee más, la gente piensa más. El problema de las autoridades religiosas es que siguen tratando a la gente como ovejas. Es decir, seguimos en la relación pastor-ovejas y aquí somos Exactamente. todos pastores. Es decir, aquí el problema es que no hay una relación pastores-ovejas. Lo que yo diría es que nos hemos transformado en pastores. Se terminaron las ovejas. Entonces, claro, los pastores quieren seguir pastoreando y no pueden, no hay más, no hay nadie más para pastar. No hay más ovejas aquí. Por lo tanto, cuando una oveja se vuelve pastor, el pastor ya no le puede decir nada. Entonces, ya se terminaron las ovejas, pasó el tiempo de las ovejas, donde la gente era analfabeta y solamente el clero podía leer la Biblia y todo el mundo ignorante seguía lo que la autoridad religiosa decía. Estamos en una época de gran alfabetización, mucha gente ya sabe leer y escribir,
va al colegio primario, va al colegio, la gente pregunta, la gente piensa. Durante muchos siglos la gente no podía pensar, tenía que trabajar todo el día para sobrevivir. Ahora tenemos muchas ventajas. Tenemos tiempo para meditar, tiempo para reflexionar, tiempo para pensar y el poder se desintegra. A medida que nosotros vamos creciendo en el nivel de conciencia, el primer poder que se desintegra, mire, aquí hay tres poderes que uno se va a desintegrar primero, otro después y el tercero al final. No quiero ser profeta, pero lo veo con una claridad meridiana. El primer poder que se viene abajo es el poder religioso, y lo estamos viendo ya en vivo y en directo. Ya la propia Iglesia Católica ya está perdiendo fieles a mansalva porque ya nadie cree que un papa es intermediario con Dios, ya ni los propios católicos lo creen. El poder religioso se viene literalmente abajo. Luego vamos a pasar en la fase donde se va a caer el poder político. Este va a ser más difícil porque el poder político cuenta con el ejército. Por lo tanto, el poder político no va a ceder tan rápidamente a nuevas estructuras del poder político. Y al final, el poder económico. Con lo cual, yo creo que tenemos que seguir aumentando nuestro nivel de conciencia, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir, porque cuando todas las ovejas se vuelvan pastores, entonces vamos a entrar en la era mesiánica. Eh, ¿Cómo, cómo cree usted que es el mejor comienzo para una persona que está ahora en la búsqueda de profundizar? ¿Cuál sería el camino para empezar? El primer camino que ponga todo en duda. El primer camino, como dice el Pirkei Avot, las enseñanzas del siglo II que están en el Talmud, duda de ti mismo hasta el día de tu muerte. Primero hay que poner en duda todos los ídolos, porque el primer trabajo es la destrucción de los ídolos. Es decir, los dogmas son ídolos que hemos construido a lo largo de los siglos. Por lo tanto, lo primero no es una duda que va contra la fe, es una duda que refuerza la fe. Porque la única fe que tenemos es en Dios, no en los ídolos. Y las dudas tienen que terminar con todos los ídolos, con lo cual la duda es las preguntas, las dudas, las reflexiones son importantes para destruir a todos los ídolos que se han creado como dogmas. No podemos llegar a Dios si los ídolos no están destruidos. Si seguimos teniendo ídolos que nos intermedian, estamos ante un problema. Ídolos físicos o ídolos ideológicos, o ídolos en las ideas. Entonces, idolatría es idolatrar un país, idolatría es idolatrar una ideología, idolatría es idolatrar un gobernante, idolatría es idolatrar una religión, idolatría es idolatrar un texto. Tenemos que en serio dejar de ser idólatras. Tenemos cientos de idolatrías todos nosotros. Yo a veces me pregunto cuán idólatras somos. La lucha contra la idolatría es la base de la Torah, el fundamento de nuestra fe. Y seguimos creando ídolos y seguimos creando y pastores y rabinos y él me va a salvar y el otro me viene a salvar. Se terminó la salvación exterior. Comienza la salvación interior. Y la salvación interior es primero destruir todos los ídolos. Esto es un proceso de desidealización, porque hay que desidealizar. La gente idealiza mucho, a mucha gente. Todos idealizamos sin darnos cuenta. Entonces, Ajá. aquí hay que hacer un trabajo responsable, un trabajo serio, poner en juego todo, preguntarnos todo, a ser escépticos. Alguien puede decir, sí, ese es el camino al ateísmo. Bueno, mire, ¿sabe qué? El ateísmo tiene en principio algo muy bueno, destruye todos los ídolos y después se conecta con Dios en serio. Es decir, tampoco hay que tenerle miedo. Es decir, en realidad no hay que tenerle miedo a nada. Si todo esto es creación divina, nosotros, bueno, así decía Primo Levi en uno de sus libros, los cabalistas son la gente sin miedo. Y la verdad que me doy cuenta que los que estamos en el mundo espiritual no tenemos miedo. No tenemos miedo al poder porque hay un poder superior que es Dios. Por lo tanto, no hay poder político, poder religioso ni poder económico que nos frene. Yo creo que volvemos otra vez a 20 siglos después, más o menos al martirio de los primeros cristianos. Vamos a volver a una época parecida donde los mártires van a ser a nivel internacional, no va a ser un martirio solo en el Imperio Romano, porque el poder no va a querer dejar el poder y nosotros, los que estamos percibiendo la mentira de siglos, vamos a tener que hablar, no nos vamos a poder quedar callados. Es decir, la libertad del alma en su relación con la divinidad es lo que se viene y que las religiones se preparen para el nuevo paradigma.
y no están preparadas, porque lo que están haciendo es mantenerse en el poder. Yo creo que aquí hay un cambio de paradigma. Estamos viviendo una nueva era total, una nueva época muy grande. Las redes sociales aceleran el aumento a nivel de conciencia. Nos estamos comunicando de manera transversal, por lo cual estamos teniendo no un poder jerárquico, estamos teniendo un poder transversal. Usted y yo, ¿quién tiene poder aquí? Usted sobre mí, yo sobre usted, nadie. Estamos en un poder transversal. Quiere decir que las redes sociales destruyen la jerarquía existente. Se terminan las jerarquías, que es lo que se preveía en la Cábala de hace siglos, que es lo que se llama el orden circular de Miriam. Se dice que cuando la hermana de Moisés bailó en el desierto con las mujeres con panderetas, Ya, en forma circular, rompía la estructura jerárquica. Esto lo trae un cabalista no muy conocido, que se llama Eliashev, el Rab Eliashev, que dice, en la época futura no habrá jerarquía, se termina la jerarquía, es la época mesiánica, donde en realidad nos vamos de alguna manera, todos vamos a ser compañeros, y se acabaron, por eso digo, se acabaron las ovejas. Jaime Vital, en el siglo XVI, el gran cabalista de Safed, le dice a su maestro Isaac Luria, ¿qué pasa que ya no hay maestros como antes? Le dice Jaime Vital a Isaac Luria. E Isaac ya. Luria le dice, nuestra generación es la última. A partir de ahora no vienen maestros, somos todos compañeros. A partir de ahora ya no vamos a encontrar maestros. Los grandes maestros, la época de los grandes maestros ya va a desaparecer, porque vamos a llegar en la era mesiánica a que cada uno va a enseñarle a su hermano, donde cada uno va a entender en una relación directa con Dios. Están las profecías, en las propias profecías bíblicas, donde nosotros vamos a establecer una relación directa con Dios. Por lo tanto, yo le digo, este cambio de paradigma no mucha gente lo comprende y yo creo que hay que comprenderlo lo antes posible, porque hay mucha gente que se encuentra perdida porque no sabe lo que está pasando y los acontecimientos vienen más rápido. El aumento de nivel de conciencia viene mucho más rápido de lo que suponíamos gracias a la tecnología. Eh, Mario, hay algo que con las cosas que están pasando en el mundo, todos los desastres, guerras, tanta maldad, tanta desviación de lo moral, de lo ético, de las cosas que deben de tener, porque todo debe tener un límite. eh, de pronto llega es un sentir mío de que cuando se habla de todo esto se crea así como un pesimismo, ¿no? Como ya un sentir apocalíptico. Y lo que muchas personas hacen en vez de buscar de pronto la profundidad, buscan más como el decir, no, ya, bueno, esto se acaba pronto, viene el apocalipsis, todas las cosas ya, ahora con lo último que está pasando en Israel, lamentablemente, ya esto es el Armagedón, ya se acabó todo. Es muy apocalíptico la percepción de muchas personas que están en la religiosidad. ¿Cómo poder cambiar, ayudar, por lo menos guiar, dar una luz para que haya una conciencia, un cambio de conciencia, amplitud de conciencia de que en realidad nosotros no podemos estar esperando que venga el apocalipsis, que venga el rapto, aunque sea lo que nos han enseñado, de que nos van a llevar y nosotros nos vamos a salvar y además el pueblo, el resto se va a perder, se va a tener que vivir toda la desgracia. Es como, cómo poder ayudar a dar luz, cómo poder empezar a traer luz de una de más positivismo y de estar conscientes de que todos nosotros estamos generando esas energías que están trayendo todas esas cosas malas y entre más pesimistas estemos, más cosas malas pueden venir porque es nuestra energía la que está eh, irradiándose. Mire, en principio hay un libro que para mí está mal titulado, en algunas Biblias está bien titulado, porque el libro de Apocalipsis es el de la revelación. Con lo cual, una cosa es la revelación y otra cosa es el Apocalipsis. Cuando hay muchas personas que ven esto un derrumbe apocalíptico, en realidad esa negatividad está relacionada con la falta de emuná, con la falta de confianza. Nosotros
sabemos que confiamos en que la conciencia se va a encarnar en esta realidad. De hecho, se ha encarnado en nosotros. Lo que pasa es que a veces se desconecta y termina apareciendo Amalek y el mal tal como lo podemos percibir. Ese mal absoluto. No hablo de Satán, que es otro tema. Yo particularmente entiendo de que no todo el mundo al mismo tiempo se está elevando el nivel de la conciencia, somos todavía muy pocos, aunque sí muchos miles y millones, pero todavía falta muchísimo trabajo para la elevación del nivel de conciencia. ¿Y por qué motivo falta un trabajo? Porque el trabajo interior todavía está en bambalín, está entre comillas, podríamos decir. Nuestro trabajo interior no está totalmente hecho. Nosotros muchas veces nos quejamos de los conflictos de los países y no nos damos cuenta realmente de los conflictos, tanto interiores como exteriores, que nosotros mismos tenemos. Mire, usted vaya a los juzgados y puede haber cientos de conflictos comerciales, civiles, de divorcios. Si la gente se mata en un divorcio y si la gente se mata en el comercio, ¿qué vamos a esperar de los estados? Que son reflejos de nuestros conflictos. Cuando ya en los tribunales no haya ningún conflicto en el que mediar, seguramente ahí van a desaparecer las guerras. Pero las guerras políticas, religiosas o nacionales que vemos todos los días en la televisión son al final el derivado de guerras ya que nosotros mismos a nivel social tenemos, con nuestros semejantes. Es decir, nos falta compasión, nos falta amor, nos falta empatía, vamos rápidamente al conflicto. Todo esto hay que trabajarlo. Este es el ticún personal que tiene que hacer cada uno. Aquí tenemos que ser cada uno responsables. Yo no puedo ser responsable por el otro. Cada uno aquí tiene que tomar su alma y decir, bueno, yo necesito mañana ser una mejor persona, tratar de no envidiar, tratar de no rumorear, tratar de no discriminar, tratar de amar, tratar de ser compasivo. Esto es un trabajo muy fuerte, no se hace de un día para otro. Tarda años el cambio de conciencia de una persona. Entonces, claro, cuando se produzcan estos cambios de conciencia, la sociedad irá reflejando estos cambios de conciencia. Por ahora, la sociedad refleja todos nuestros conflictos, tanto, como le digo, interiores y exteriores. Por tanto, yo creo que, y por eso confío plenamente en el poder de la espiritualidad, en el poder del tikkun, en el poder de la teshuvá, en el poder del cambio interior, porque es el único camino que tenemos. ¿Cuántos caminos hemos tomado? Hemos cambiado de religiones 1000 veces. Ha venido una religión y ha hecho peor que la anterior. Vino el cristianismo, que hablaba del amor al prójimo, después vino la Inquisición. Vino el Islam, que hablaba del amor, y después vino la Guerra Santa. Es decir, que en realidad fuimos cambiando de religión y nos fue yendo lo mismo o peor. Hemos cambiado sistemas políticos, hemos cambiado el absolutismo monárquico por la república que decapitaba gente, hemos cambiado los zares por el comunismo. Cada vez que hacemos cambios sociales o religiosos o políticos, hacemos un desastre. ¿Por qué motivo? Porque no cambia el ser humano, porque no cambia la conciencia humana. Mientras no cambie la conciencia humana, aunque usted cambie de ideología, si una persona es mala y es un malo budista, se convierte al cristianismo y es un malo cristiano. Y se convierte al judaísmo y es un malo judío. Es decir, el problema no es el el exterior. barniz, el problema no es el barniz religioso. Una persona si es mala, si no hace el trabajo de refinamiento interior, por más que cambie de religión y de partido político, va a seguir un envidioso, que es de izquierda, y mañana es de derecha, sigue siendo envidioso. Y sigue generando conflicto. Por lo tanto, aquí el problema no es ni de derecha ni izquierda, el problema no es de países, el problema no es de religiones, el problema es la falta de conciencia del ser humano. Mientras el ser humano no aumente el nivel de conciencia, ninguna estructura de sistema nos va a salvar. Es decir, si usted es un asesino de izquierda y después cambió, va a ser un asesino de derecha. Ya. Entonces, ¿qué sentido tiene cambiar de ideología si usted es un asesino? Por lo tanto, aquí hay un problema de fondo, no hay un problema de forma. Mire, el problema de las ideologías es que quisieron organizarnos la materia. Las grandes ideologías, ¿cuáles fueron? Marxismo y capitalismo. Bueno, muy bien. Esa es la organización del exterior, de cómo se reparten los bienes. Esa es una organización del materialismo. Aquí el problema no es material, el problema es espiritual, porque la materia es la energía que representa lo espiritual. Por lo tanto, no es el tema tener más dinero. Si tengo más dinero y hago armas, ¿qué sentido tiene tener más dinero? El tema es, con el poco dinero que tengo, si ayudo al prójimo o no. Es decir, el problema que hay aquí
no es un problema económico, no es un problema material, porque nunca el problema fue material. El problema siempre fue espiritual. Y nos hemos dado cuenta, hemos luchado en el campo de la materia entendiendo de que ahí estaba la respuesta y no está la respuesta en el campo de la materia. Por supuesto, una persona tiene que vivir dignamente, tener su casa, tener su comida, y yo no estoy diciendo que no. Por supuesto, no niego que la materia es necesaria para la supervivencia biológica, pero que se entienda de que solo la materia nos puede salvar, ahí estamos ante un problema. Hay que hacer primero un cambio de conciencia interior, porque el malvado cambia de ideología o cambia de religión y sigue siendo un malvado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es el cambio de conciencia. Y cuando se produce el cambio de conciencia interior, no como barniz, entonces se produce un cambio de conciencia exterior a nivel de la sociedad. Pero, upa, el trabajo que tenemos por delante. El trabajo que tenemos por delante no sé si lo vamos a ver nosotros, porque es un trabajo increíble. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro con jóvenes de 20, 25 años que me dicen, no sé a qué me voy a dedicar, yo pienso, hay tanto para arreglar en este mundo que cómo no saben a qué se van a dedicar, se pueden dedicar a arreglar algo de este mundo, que está tan desequilibrado. Es decir, hay tanto para arreglar en este mundo que nadie puede decir no tengo trabajo. Yo percibo el mundo tan imperfecto que veo demasiado trabajo por hacer, no falta de trabajo. La gente dice, ¿cuán falta de trabajo hay? Yo veo mucho trabajo, no falta de trabajo. Sí, falta tiempo. Lo que en realidad falta es Así tiempo para poder es. hacer el trabajo. Ahora que usted toca eso de que las personas dicen, no sé qué voy a hacer, es algo que es muy importante, creo, en que cada quien encuentre el sentido de su vida, eso a lo que vino, esa luz que su alma vino a revelar. ¿Cómo puede una persona empezar a caminar esa parte? ¿Cómo puede empezar a avanzar para poder encontrar eso que en los términos cristianos le llaman mucho un propósito? Te dicen y bueno, te profetizan, tú tienes un propósito, muy grande propósito en tu vida, pero siempre está la duda, queda uno después, pero ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, porque siempre se piensa, no sé, en que me va a mandar a las naciones a predicar, en que voy a estar llenando estadios con personas para convencerlas de que se adhieran a mi verdad, o no sé, se crean muchas expectativas, pero nada concreto a una realidad Bueno, fija. Hitler también, lamentablemente Hitler y el partido nazi también llenaban estadios, con lo cual el llenar estadios no nos dice nada. Yo creo que hay que reflexionar nuevamente hacia el interior y no ver el show del exterior, porque uno no se puede comer el show del exterior. Siempre el show del exterior hay que entenderlo con pinzas, ¿no? Es decir, primero hay que hacer un trabajo de introspección y ver el alma de uno dónde vibra.